porque los jóvenes de hoy serán el futuro de mañana. Nosotros te entrenamos para la vida desde el primer día, como profesionistas expertos capaces de aplicar sus conocimientos, un personal docente especializado estatal y nacional. Contamos con licenciatura en Derecho, especialidad en el Sistema Penal Acusatorio, especialidad en Criminalística y Análisis de la Conducta Criminológica, maestría en Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, doctorado en Ciencias Jurídico-Penales. Estamos preparados para el regreso a las aulas con todas las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo de permanencia, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas, dispensadores de gel en distintos puntos de acceso, sanitización de áreas comunes, además de contar con filtros sanitarios de acceso para la detección de síntomas y toma de temperatura para alumnos y docentes. Un licenciado en Derecho se define y desarrolla en un mundo cambiante. Nuestro programa cuenta con acreditación de alta calidad, con sólidos cimientos, 70 materias especializadas en Derecho y 25 años de experiencia en el ramo. Hoy, un nuevo escenario abre sus puertas, comodidad y tecnología en nuestras plataformas digitales, ies.edu.mx e iesvirtual.com.mx, conectando aún más con nuestros alumnos. No existen límites para lograr lo que buscas. Una verdadera educación implica formar el interior de las personas. El Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, una institución que te apoya. Porque los jóvenes de hoy serán el futuro de mañana. Nosotros te entrenamos para la vida desde el primer día, como profesionistas expertos capaces de aplicar sus conocimientos, un personal docente especializado estatal y nacional. Contamos con licenciatura en Derecho, especialidad en el Sistema Penal Acusatorio, especialidad en Criminalística y Análisis de la Conducta Criminológica, maestría en Ciencias Penales con especialidad en Jurídico Penal, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, doctorado en Ciencias Jurídico-Penales. Estamos preparados para el regreso a las aulas con todas las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo de permanencia, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas, dispensadores de gel en distintos puntos de acceso, sanitización de áreas comunes, además de contar con filtros sanitarios de acceso para la detección de síntomas y toma de temperatura para alumnos y docentes. Un licenciado en Derecho se define y desarrolla en un mundo cambiante. Nuestro programa cuenta con acreditación de alta calidad, con sólidos cimientos, 70 materias especializadas en Derecho y 25 años de experiencia en el ramo. Hoy, un nuevo escenario abre sus puertas, comodidad y tecnología en nuestras plataformas digitales, ies.edu.mx e iesvirtual.com.mx, conectando aún más con nuestros alumnos. No existen límites para lograr lo que buscas. Una verdadera educación implica formar el interior de las personas. El Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, una institución que te apoya.
A la hora que nos digas, Dani. El poder legislativo es aquel que tiene el derecho de determinar cómo habrá de ser el empleo de la fuerza del Estado. De los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke. El Instituto de Estudios Superiores, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y Vinculación Académica, les da la cordial bienvenida a la conferencia denominada Proceso Legislativo, en el marco del 25 aniversario de esta Casa de Estudios. A continuación se le cede el uso de la voz a la doctora Adriana Mercedes Ramos Díaz, secretario académico del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Muchísimas gracias, maestro. Pues bien, antes de finalizar este foro denominado el día de hoy Proceso Legislativo, quiero dar la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, que bien tenemos por acá a la maestra Adriana Porras, quien es asesora del Senado de la República. Bienvenida, maestra. También bienvenida. Aquí Muchas tenemos gracias. la participación del día de hoy que nos acompaña nuestra alumna Marta Jimena, de tercer semestre, que nos va a estar apoyando en algunas actividades. Bienvenida, Jimé. Bien, pues el día de hoy tenemos esta participación sobre el proceso legislativo, como bien ya decía, a cargo de la maestra Adriana. Tuvimos esta participación, esta invitación que se le hizo para dar esta pequeña conferencia y el poder ampliar más un poco, ¿no? de este proceso tan importante desde el poder legislativo, que pues realmente se deposita en el Congreso General, ¿no? El proceso legislativo, que es un conjunto de actos, vaya, y de procedimientos muy importantes dentro de nuestra vida y formación legislativa, ¿no? Y dentro de nuestra constitución principalmente, en el que nos conforma la vida política y los ordenamientos jurídicos que hoy en día tenemos, y que muchas de las veces, pues, estos foros realmente se hacen para el público en general, para estudiantes, para abogados en derecho, y para quienes no estudian también, son abiertos, ¿no? Y pues, ¿qué más me queda decirle, maestra? Que bienvenida, muchísimas gracias por aceptarnos esta participación. Maestro Julián, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Síntesis curricular de la maestra Adriana Porras Hernández. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho en Administración Pública, es doctorante en Administración Pública. Dentro de su experiencia laboral, es abogada postulante, se desempeñó en diversos cargos en la Administración Pública del Estado de Oaxaca y actualmente se encuentra como asesor en el Senado de la República. Antes de finalizar la conferencia, se les hará llegar una liga para poder realizar el correspondiente registro de constancia, solicitando se encuentren pendientes a los comentarios de esta transmisión. En estos momentos se le cede el uso de la voz a la maestra Adriana. Suyo el espacio. Hola, muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación al maestro Julián, a la doctora Adriana Ramos. Gracias por este espacio. Siempre es muy grato el poder compartir los conocimientos que hemos ido adquirido a lo largo de nuestra trayectoria. Bueno, pues también hacer el comentario que terminé unas clases de Poder Legislativo en la UNAM con el doctor Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y presidente de la Jucopo. Es una persona a la cual yo admiro muchísimo, aparte de su trayectoria política, es un académico excepcional que tras todas las ocupaciones que tiene, pues se da el tiempo de compartirnos conocimiento, y un ser humano muy grande, con valores muy profundos,
que se comparte. Lo digo yo porque en sus clases nos dejó esta enseñanza de el compartir el conocimiento. Y antes de empezar como tal con la plática, yo quiero pues hacer conciencia con todas y con todos los que nos están mirando. Muchas veces en la vida académica algunas compañeras o compañeros no presentan sus tareas o cualquier cuestión por circunstancias de la vida misma. Alguna pérdida de algún familiar, están en depresión, hay millones de cosas, ¿no? Y lo que nos dejó muy, pues la enseñanza del doctor Ricardo Monreal es que hay que ser compañeros, hay que compartir el conocimiento. Si alguien no tiene la tarea, hay que pasársela, hay que enseñar. Muchas veces a algunos se nos facilita algunos temas que a otros no. Hay que ser compañeros y no ser egoístas, con el conocimiento sobre todo y con todo, ¿no? Pues el humanismo ante todo. Bueno, voy a empezar, no sé si puedo compartir pantalla en un momento. Un momento porque no puedo compartir mi pantalla. Un segundo, déjenme checar que... Usted me comenta cuando ya esté. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla acerca del proceso legislativo. Es importante destacar que es un tema amplísimo, que no puede ser visto pues en unas horas, pero
ni en un semestre, ¿no? A veces no alcanza el tiempo. Pero bueno, vamos a acercarnos lo más posible. Y primero es importante hacer la diferencia que hacemos, ¿no? En teoría general del proceso, sobre todo, de proceso y procedimiento. Para Eduardo Pallares, él nos menciona, nos define el proceso como una serie de actos jurídicos vinculados entre sí para obtener ciertos resultados, pero normados y regulados por normas generales. Y el procedimiento para Miguel Fenech es el procedimiento como método o canon de realización de estos actos jurídicos. En teoría, bueno, de manera sintetizada, pues son el conjunto de actos que se siguen, pero con un método o canon específico para llegar a un fin determinado. Y con eso pasamos a lo que es el proceso legislativo. El proceso legislativo no deja de ser esta secuencia de actos jurídicos concatenados cronológicamente para la formación de leyes, normas generales, reformas a la Constitución o leyes secundarias como tal, y tienen ciertas características que deben de seguir, como es la formalidad, que se sigan de conformidad con los artículos 71 y 72 constitucional, de los reglamentos del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los congresos locales, y es bicameral. ¿Esto qué significa? Que participan las dos cámaras. Más adelante lo vamos a ver, pero en donde la Cámara de Diputados o de Senadores funciona como cámara de origen y cámara de revisora, viceversa, dependiendo. Pero antes de acercarnos a esto, quiero hacer un par de comentarios. El gobierno federal participa en el proceso legislativo para presentar iniciativas, promulgar y publicar leyes y decretos, con las excepciones que previamente se restringe la Constitución. Y en México, a partir de la reforma de 2014, se reguló de manera constitucional la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas en la presentación de iniciativas de ley. También lo veremos más adelante, los requisitos específicos que se necesitan para la presentación de ley de manera ciudadana. Les voy a hablar del Congreso de la Unión antes de adentrarnos como tal a las etapas del proceso legislativo, y estas son, bueno, el Congreso de la Unión está integrado tanto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Se conoce como un organismo bicameral depositario del Poder Legislativo Federal. Su principal tarea consiste en legislar para crear normas jurídicas abstractas, generales, impersonales, pero no solamente tiene la función legislativa, aunque es un organismo netamente legislativo, sino que también desempeña funciones políticas, electorales, jurisdiccionales, económicas, presupuestarias, administrativas, y no deja de ser un contrapeso para el poder. Hay que recordar esto, ¿no? Es una forma de control al gobierno. Y dentro de las facultades jurisdiccionales también encontramos como es cuando el Senado de la República se erige como jurado de sentencia. Recordemos el caso de Rosario Robles, cuando pasó por este proceso, siendo secretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado. Bueno, por otra parte, en el artículo 49 constitucional se establece que el supremo poder de la Federación se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Cámara de Diputados se conforma por 500 legisladores y legisladoras elegidos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. 300 son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Y la Cámara de Senadores, por otra parte, es integrada por 128 senadoras y senadores elegidos por el principio de mayoría relativa, primera minoría y representación proporcional. Por cada legislador o legisladora que son electos, se elegirá un suplente. El Congreso tiene como tarea principal elaborar las leyes que rigen la vida de la sociedad o de modificar las ya existentes. Hay que recordar que el derecho es
está en constante evolución con la modernidad, y por eso es que el Congreso General, el Congreso de la Unión, nunca deja de sesionar, siempre se mantiene constante, acoplándose a las necesidades de la población. Los ordenamientos jurídicos que regulan el funcionamiento interno del Congreso de la Unión son, primero, la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento de la Cámara de Diputados, Reglamento de la Cámara de Senadores, acuerdos parlamentarios. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se renueva cada 3 años. La Cámara de Diputados se renueva cada 3 años y el Senado de la República cada 6 años. Las y los integrantes del Senado de la República se pueden reelegir hasta por 2 periodos consecutivos y de diputados hasta por 4 periodos consecutivos. Un año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente, y una legislatura es conformada por los 3 años consecutivos. El Congreso se reúne a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias. Hay una excepción aquí, es importante destacarlo. Cuando el presidente de la República inicia su encargo, aquí es la diferencia, ya que inicia a partir del 1 de agosto y a partir del 1 de febrero de cada año para un segundo periodo de sesiones ordinarias. Dentro de esto se pueden dar periodos de sesiones fuera de ordinarios, denominados periodos extraordinarios, que podrán celebrar cualquiera de las 2 cámaras o ambas para resolver asuntos que se especifiquen. Aquí es importante destacar que el Congreso de la Unión nunca descansa, y para esto se crea la comisión permanente, que también analizaremos un poquito más adelante. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver lo que son los elementos básicos del proceso legislativo. Yo les pongo aquí un acrónimo que algún maestro de la universidad nos comentó, IDASPI. Es importante que lo analicen bien y que se lo queden en la mente, porque pues a mí nunca se me olvidó, ¿no? Y sí, realmente son elementos básicos: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de vigencia. Hay autores que mencionan cientos de etapas del proceso legislativo, porque en realidad es un proceso demasiado minucioso, pero en términos generales, estas etapas son las básicas, que pues nunca se van a cambiar, pues. La iniciativa. ¿Quiénes son las personas facultadas para presentar iniciativas de ley de manera formal? El artículo 71 constitucional nos habla de quiénes son estas personas legitimadas, que son el presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalan las leyes. La ley del Congreso determinará el trámite que debe darse a las iniciativas. El día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente. Aquí también importante destacar, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. Eso nos marca de manera constitucional. Pero, ¿qué es una iniciativa preferente? La iniciativa preferente es un proyecto de ley o decreto que presenta el Ejecutivo Federal el día de la apertura de sesiones ordinarios para agilizar el trámite. ¿Por qué? Porque él los considera primordial para la nación. Los requisitos mínimos de la iniciativa de ley. El artículo 169 del Reglamento del Senado de la República
establece cuáles son estos requisitos mínimos que debe contener cualquier iniciativa de ley. Primero, el encabezado o título, con el señalamiento preciso del o los ordenamientos a que se refiere. El fundamento legal, la exposición de motivos con las razones que sustentan el dicho, el alcance, la competencia constitucional para legislar sobre la materia. Aquí hay que ser muy minuciosos en explicar, ¿no?, qué es lo que queremos reformar en esta exposición de motivos, qué es lo que nos duele, qué es lo que necesita la población, poner datos estadísticos, todo lo referente a nuestra iniciativa de ley. El texto normativo que se propone de nuevos ordenamientos de adición, reformas a los ya existentes, régimen transitorio y en su caso el señalamiento de la legislación a derogar o abrogar, lugar y fecha, nombre y firma del o los autores y en su caso del grupo parlamentario que lo forman parte. Bueno, ahora vamos a hablar de la Cámara de Origen, presentación y turno. Ya decíamos antes que existe la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Aquí en la Cámara de Origen es donde se presenta la iniciativa de ley. El Pleno recibe esta propuesta de iniciativa y dicta un trámite correspondiente a lo que llamamos turno. El turno, de acuerdo al artículo 174 del Reglamento del Senado de la República, es la resolución de trámite que dicta la presidencia durante las sesiones para enviar a las comisiones o comisiones que correspondan los asuntos de los que se da cuenta al Pleno. La iniciativa puede ser turnada a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente. También aquí, pues lógicamente por el tema de la iniciativa puede ser turnada dependiendo a la Comisión de Relaciones Exteriores, Comisión de Hacienda, Comisión de Turismo, cualquier comisión dependiendo del tema que se lleva. Toda iniciativa o proyecto de ley o decreto se turna a comisiones, salvo que se apruebe someterlo de inmediato al Pleno por considerarse de urgente resolución. Cuando se considera de urgente resolución, se pasa de manera inmediata al Pleno. Ahora vamos a hablar de lo que es el dictamen. Los dictámenes legislativos como tal son documentos formulados en comisiones por los cuales se propone al Pleno una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el presidente que cumple con lo dispuesto con el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República. En este artículo 169 es el que nos especifica, nos marca como tal los requisitos que debe cumplir las iniciativas de ley. Las comisiones pueden aprobar, modificar o desechar parcial o totalmente las iniciativas o decretos. Y el artículo 190 del Reglamento del Senado nos marca como tal cuáles son los requisitos que deben cumplir estos dictámenes. Es parecido a lo de la iniciativa, encabezado o título, en el cual se especifica el asunto objeto del mismo, nombre de la comisión cuyos integrantes lo suscriben, fundamento legal y reglamento, antecedentes generales, objeto y descripción de la iniciativa o proyecto, método de trabajo, análisis, discusión y valoración de las propuestas, consideraciones de orden general y específico, en su caso texto normativo y régimen transitorio del ordenamiento de que se trata, firmas autógrafas, por lo menos, de la mayoría absoluta de los integrantes de cada una de las comisiones dictaminadoras y lugar y fecha de la reunión de las comisiones unidas para emitir. Bueno, las comisiones analizan la iniciativa y elaboran un dictamen para someterlo a discusión y votación en el Senado de la propia comisión. Se entrega el dictamen al Pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura o para discusión. Aquí muy importante también hablar del principio de publicidad. El principio de publicidad nos lo establece el artículo 193 del Reglamento del Senado de la República. Y aquí nos limita, nos dice, las opiniones correspondientes se publican en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno, en los cuales son puestos a debate y votación.
En la Gaceta del Senado, aquí les puse una imagen y al último de esta charla vamos a hablar sobre la Gaceta del Senado. Pueden encontrar todos los temas que se van a ver en una sesión. Todo es público y cualquier ciudadano o ciudadano interesado puede entrar a revisar esta cuestión. Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Origen puede discutir el dictamen en lo general o en lo particular. En lo general se refiere propiamente a la totalidad del sentido del dictamen y concluido el debate en lo general, el presidente abre el registro para la reserva de artículos o la presentación de adiciones al texto normativo del dictamen, las cuales serán objetos de debate y votación en lo particular. En lo particular como tal, los debates se refieren a los artículos reservados, contenidos en el cuerpo normativo de un dictamen, sea para suprimirlos o modificarlos. También se pueden dar lo que son los votos particulares. Estos votos particulares son expresiones formales que cualquier legislador realiza sobre determinado asunto con independencia de la opinión general de las y los legisladores, ya sea esta en sentido positivo o negativo, y suele emitirse cuando el legislador desea publicitar el sentido de su voto o dejar testimonio en el diario de debates. El diario de debates es una herramienta legislativa que la podemos encontrar también en la Gaceta del Senado de la República, y aquí están todos los debates, todas las sesiones, todos los temas tratados en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados desde que se inició. Entonces, esta herramienta es muy interesante porque refleja como tal el principio de publicidad y cualquier ciudadano podemos revisar como tal qué están haciendo nuestras legisladoras, nuestros legisladores. Bueno, la Cámara Revisora. La Cámara Revisora, cuando uno manda de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora una iniciativa de ley, el dictamen es denominado minuta. Esta es recibida por el Pleno de la Cámara Revisora, el cual dicta un trámite. Se sigue el mismo procedimiento, pero ahora en la Cámara Revisora. La minuta es turnada a una o más comisiones legislativas para su análisis y dictamen correspondiente. La comisión revisora analiza la minuta y elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación. En el seno de la propia comisión se entrega el dictamen al Pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de primera lectura o para su discusión. Por otra parte, vamos a hablar de lo que son las reformas constitucionales. Como tal, y como la mayoría sabemos, el artículo 135 constitucional nos habla de lo que son las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales requieren como tal el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión cuando acuerdan las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas estas reformas constitucionales. Se debe remitir la minuta a los congresos locales para su discusión y aprobación, dependiendo de las reglas. También aquí es importante destacar que cada congreso local tiene ciertas reglas, ciertos procedimientos, pero que al final de cuentas pues, siguen esa misma secuencia a la reforma constitucional. En el reglamento del Senado de la República se establece en el artículo 225 en la parte de reformas constitucionales. Bueno, ahora vamos a hablar de la remisión al Poder Ejecutivo. El decreto aprobado por ambas cámaras es recibido por el Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación si es que no tuviera observaciones. Pero si tiene observaciones, deberá de ser remitido otra vez a la Cámara de Origen. Se considera aprobada por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto
con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de Origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, organismo de la Secretaría de Gobernación. Los plazos aquí no se interrumpen si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, es importante destacar. Y en dado caso se hace cargo la comisión permanente. Y bueno, al momento de publicar comienza el inicio de vigencia de la ley en comento que se está hablando. Bueno, ahora eso es en cuanto al proceso legislativo como tal. Y yo les quiero hablar de manera concreta, también ya estamos sobre el tiempo, sobre el Parlamento abierto. El Parlamento abierto, con base en Transparencia Mexicana, tiene 10 principios. Estos 10 principios se enfocan en lo siguiente: máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa. Publica información en formas sencillas y cuenta con mecanismos de búsqueda simple. Publica el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y sesiones plenarias. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo legislativo. Cuenta con un mecanismo y herramientas para un monitoreo y control ciudadano eficaz. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y código abierto. Promueve legislación a favor de políticas de gobierno abierto. Aquí les digo, es importante destacar porque como tal, muchos congresos se han sumado, bueno, a nivel nacional, el Congreso de la Unión y en los congresos locales, a publicar, llevar a cabo estos principios del Parlamento abierto, es decir, involucrar a la ciudadanía a el proceso legislativo como tal, que los principios de publicidad, transparencia, estén incluidos estas personas. El problema muchas veces no son los congresos locales o el Congreso de la Unión, sino que es la apatía ciudadana. Hay que ser conscientes que aunque nos pongan las herramientas, los ciudadanos debemos de tener un sentido crítico y analizar e involucrarnos en los procedimientos, en los procesos legislativos. Por ejemplo, aquí en el Parlamento abierto, por ejemplo, les puse una imagen de lo que es el sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación. Aquí podemos ver los reportes de la sesión, una búsqueda avanzada, integración del Congreso, incluso quienes han presentado iniciativas ciudadanas, y nos damos cuenta que realmente son muy pocas personas que se atreven primero a presentar o que tienen el interés, ¿no? Muchas veces en hacer esto. En la Gaceta del Senado de la República podemos ver el orden del día, el acta de la sesión, las comunicaciones de las y los senadores, del Poder Ejecutivo, del Banco de México. O sea, está toda la información a nuestra mano. Solamente hace falta que nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, nos involucremos en estas herramientas y sepamos también qué están haciendo las y los legisladores. También les quiero platicar sobre un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, que nos habla precisamente de estos 10 principios. Y nos dice que de los 10 principios de Parlamento abierto, los que no se cumplen en su mayoría son información presupuestaria, información sobre legisladores y accesibilidad y difusión. En todo el país se crearon más leyes, eso sí, en todo el país se crearon más leyes que garantizan la apertura del Parlamento abierto, pero hay una falta de la utilización de tecnologías de la información por parte de los congresos, ya que no garantiza la interacción de la ciudadanía con los legisladores, con las legisladoras. Ningún órgano legislativo de México hace públicas sus actividades de cabildeo. No se sabe a ciencia cierta qué actividades se están realizando.
En el 5.9% de los congresos analizados, aún no se publica un micrositio o portal en el que se dé a conocer la rendición de cuentas, y transparencia parlamentaria. En 11.8% de los congresos no se cuenta con los procedimientos adecuados para que la ciudadanía pueda realizar solicitudes de información. Imagínense, el 59% de las legislaturas no publican el número de la legislatura en la que se encuentran, número completo de representantes, listado completo de representantes, leyes vigentes, publicadas, organigrama de las unidades administrativas. Imagínense cómo va a saber un ciudadano, una ciudadana, quiénes son sus legisladoras, cuando pues el mismo Congreso no lo publica, ¿no? Regularmente esto pasa en los congresos locales. Solamente 5 congresos aprobaron en cuanto a la información presupuestaria y administrativa, lo están publicando, pero solamente 5 congresos. De los 34 entes analizados, solamente el Senado de la República, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua aprueban en promedio las variables de información disponibles sobre legisladores y servidores públicos. 21 congresos publican información histórica. En los 13 congresos restantes no existe información histórica disponible. Por eso es lo que les comentaba yo del diario de debates, que es una herramienta magnífica para saber de la historia, cómo han legislado nuestros legisladores, nuestras legisladoras. El 65% de los congresos analizados legislan a favor del gobierno abierto, es decir, aprueban leyes que forman el gobierno abierto, tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, estados y municipios, pero no todas siguen estos 10 principios. Solo el 38.2% no trabaja a favor del Parlamento abierto. Bueno, pues esos son unos datos que yo quisiera compartirles referente también al Parlamento abierto, y agradezco la invitación nuevamente, maestro Julián, maestra Adriana Ramos. En estos momentos se les envía la liga correspondiente para acreditar su registro y con ello generar su constancia. Es importante contar con correo electrónico, ya que por ese medio se les hará llegar la constancia. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Mario nos solicita comentar respecto del proceso legislativo en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del artículo 115, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Me la podría repetir? Nos solicitan comentar respecto del proceso legislativo en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Correcto. Cualquier iniciativa de ley sigue el mismo procedimiento comentado: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, aprobación y iniciación de vigencia. O sea, no se distingue por materia. El procedimiento legislativo es igual. Sí. Armando Escandón pregunta si en el proceso legislativo IDASPI tiene alguna intervención la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, ninguno. Hay que recordar que son poderes distintos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hablaba al principio de la charla
que son contrapesos, ¿no? Al poder, también el poder legislativo. Entonces, no, como tal, no. Aunque, lógicamente, en las iniciativas de ley sí podemos contemplar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jurisprudencias, tesis aisladas, etc. José Antonio Hernández Urbina pregunta, respecto al tema de iniciativa ciudadana y en base a su experiencia laboral en el Senado, ¿se han presentado iniciativas ciudadanas y sobre qué temas? Sí se han presentado iniciativas ciudadanas y como tal una muy importante es la iniciativa 3 de 3 que todas y todos conocemos, que dio paso a la Ley General de procedimiento de responsabilidad a los servidores públicos y pues fue una iniciativa ciudadana como tal. Esperando haya sido de mucho provecho para ustedes y también muchas gracias a la maestra Diana Porras Hernández por sus aportaciones. Muchas gracias a todas, a todos. Que tengan una bonita tarde. Gracias, buenas tardes.